Hermanas, inicien, por favor. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón, que estaba acostada con fiebre, enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos Para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Amén. Decir que alguien es el Hijo de Dios es una afirmación grandiosa. Y Marcos inicia su historia precisamente con esta afirmación acerca de Jesús. En el mismo primer versículo del Evangelio vemos esta declaración. Marcos inicia su libro diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Tan grandiosa como es esta afirmación, es una que debe probarse. No se puede decir que alguien es el Hijo de Dios así como así y esperar que la gente acepte esa afirmación. Así que Marcos se propone en el resto de su libro hacer precisamente eso: sustentar con hechos la afirmación que Jesucristo de Nazaret es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías que desde el Antiguo Testamento se había prometido. Por eso Marcos inicia inmediatamente a registrar testimonios acerca de la identidad de Jesús. Y para resumir estos testimonios que ya hemos visto en los sermones previos, podemos decir que en el primer capítulo de Marcos presenta el testimonio de Juan el Bautista, presenta luego el testimonio del Espíritu Santo, presenta luego el testimonio de Dios Padre, el testimonio mismo de la autoridad de Cristo cuando mandó o cuando llamó a sus 4 primeros discípulos. Y hace 8 días veíamos el testimonio de quién. ¿Quién fue el que dio el testimonio de quién era Jesús en el sermón de hace 8 días? Un demonio. Estas son evidencias inmediatas acerca de la identidad de Jesús. Es apropiado entonces decir que en base a estas evidencias, a estos testimonios, efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero la pregunta a responder entonces es: ¿puede Jesús, más allá de toda duda, respaldar con sus hechos esta afirmación? ¿Puede Jesús respaldar con sus hechos estos testimonios que hicieron todos estos testigos que acabamos de mencionar acerca de quién era Él? Bueno, lo vimos la semana pasada. En su encuentro con el demonio en la sinagoga de Capernaum, Jesús prueba quién es al expulsarlo del cuerpo de la persona que tenía poseída. Y ese demonio lo había identificado previamente como el Santo de Dios, recuerdan en el versículo 24. De manera que el demonio lo reconoce y después Jesús, sin ninguna negociación, sin ninguna discusión, sin ningún exorcismo, ni una fórmula litúrgica, simplemente el Señor Jesús le dice al demonio: cállate y salte. ¿Qué hizo el demonio? Le hizo salir.
Después de esto, la gente estaba asombrada. La gente decía, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué autoridad tiene este hombre que manda y aún los demonios le obedecen? Así que cuando solo hemos avanzado, fíjese, solamente 28 versículos. Llevamos ya 5 sermones y hemos avanzado solo 28 versículos de nuestro estudio sobre el Evangelio de Marcos. Y en estos 28 versículos tenemos ya apilada un montón de evidencia acerca de quién es Jesús de Nazaret, acerca de su deidad y de su autoridad. Y eso nos lleva al versículo 29, que empezamos a leer hoy. A partir de ahí, hasta el versículo 39, Marcos describe para nosotros un día en la vida de Jesucristo. O más bien, o técnicamente tendríamos que decir parte de un día. Porque a partir del versículo 29 se registra solo lo que pasó después que ellos salieron de la sinagoga. Si recuerdan, en el versículo 21 dice la Biblia que ellos entraron a la sinagoga. Bueno, el versículo 29 retoma la historia cuando ellos salen de la sinagoga. Es decir, lo que va a suceder, lo que Marcos va a narrar a partir del versículo 29 y hasta el 39 sucedió de que salieron del templo a que se acabó el día. En solo parte de este día vamos a ver pruebas de quién es Jesús de Nazaret. Vamos al texto una vez más. Permítame leerlo y sígalo con su vista, por favor. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. En estos 11 versículos, hermanos, el poder sobrenatural, la autoridad soberana de Jesús son desplegados una vez más como prueba de su deidad. Y son desplegados así por la sola razón que si Él es el Salvador del mundo, debe poder rescatar almas del poder de Satanás. Si Cristo es el Salvador del mundo, debe poder rescatar almas que son esclavas del pecado. Pero no solo eso. Si el Señor Jesucristo va a resucitarnos y llevarnos al cielo, esa es la promesa. Si Él va a hacer eso, debe demostrar que tiene poder sobre las enfermedades de nuestros cuerpos, ¿no? Digo, porque si nos va a resucitar y no puede curar una enfermedad, entonces eso pondría en tela de juicio su identidad. Es decir, que si Él es quien dice ser, debe tener poder sobre el reino espiritual, al igual que debe tener poder sobre el reino físico. Debe poder librar nuestras almas de nuestros males espirituales, pero debe tener poder también para librarnos de nuestros males físicos. Por eso cuando Jesús vino, demostró su poder sobre el reino espiritual, expulsando demonios, y dejó claro así que Él puede rescatarnos de sus cadenas. Pero no solo eso, por eso también sanaba enfermedades día tras día tras día. Y así demostró que Él tiene poder sobre los efectos físicos en nuestros cuerpos
de la maldición del pecado. Por ese poder es capaz de crear un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado cuando Él consume su reino, y con ese cuerpo glorificado llevarnos a la gloria, al reino celestial, para que con ese cuerpo glorificado le sirvamos eternamente. Que sin duda se trata de evidencia poderosa la que Marcos está registrando respecto de quién es Jesús de Nazaret. Por eso cuando revisamos la vida de nuestro Señor a través de los evangelios, lo vemos constantemente echando fuera demonios, sanando enfermedades. Porque de esa manera Él demostraba su poder en el terreno espiritual y en el físico. Ambas esferas que han sido devastadas como consecuencia del pecado de Adán y de Eva. Cuando Adán y Eva cayó, todo se corrompió. Cuando Adán y Eva cayeron, todo el universo quedó bajo la maldición de Dios. En el terreno espiritual y en el terreno físico. De manera que Jesús debe demostrar si Él es el Hijo de Dios, si Él es el Salvador del mundo, que Él tiene poder sobre ambos reinos, sobre los efectos que el pecado produjo en ambos reinos. Por eso es que en un breve resumen de parte de un día, Marcos nos da un sinnúmero de liberaciones y de sanidades que nos permiten observar que la característica del reino de Jesucristo es el poder. Jesucristo es un rey que tiene poder. Amén. El reino de Jesucristo se caracteriza por el poder de su reino. Y ese poder puede probarse. Ese poder tiene una fuente, ese poder tiene una prioridad. Eso es lo que quiero que veamos hoy con la ayuda de Dios. La prueba del poder de Jesucristo, la fuente de ese poder y la prioridad de ese poder. Vamos a la prueba, versículo 29. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Jesús y sus 4 discípulos llegan a la casa de 2 de ellos, de Simón y de Andrés. Una casa que, por cierto, hoy se exhibe aún como parte del atractivo turístico en Israel. Si usted algún día tiene la bendición de ir a Israel, no deje de visitar la casa de Simón Pedro. Una casa y unas ruinas que, según los expertos arqueólogos, muy probablemente en realidad es la casa o lo que queda de la casa de Simón Pedro y de Andrés. No es como hay muchos atractivos turísticos que se construyen o se agarran al azar y con tal de sacar dinero dicen, pues esta es la casa. En este caso no es así. Una casa que el teólogo John MacArthur describe como una construcción enorme, con un patio interior alrededor del cual se construyeron todas las habitaciones. Yo cuando leí esto me imagino que es como las construcciones antiguas del primer cuadro de nuestra ciudad. No sé si ustedes han estado en casas de esas, que entras, está el patio y alrededor del patio están todas las demás habitaciones. No hay ventanas al exterior. Todas las ventanas dan al patio interior y hay lugares comunes y hay lugares exclusivos, porque era tan grande esta casa, era tan grande esta casa que tenía áreas que eran comunes a varias familias.